Buenos días. Yo ahora les voy a contar una parte de mi trabajo de maestría, especialmente la parte de formulación de una cepa de tricoderma. El trabajo comenzó con una primera etapa que era el screening de cepas de tricoderma. Una vez que hicimos el screening, vimos que había un Tricoderma asperellum 397 que promovía el crecimiento vegetal de arroz y de trigo y que también demostró control biológico in vitro frente a patógenos de arroz, en la Cataea oryzae y la Rhizoctonia oryzae sativa, y 2 cepas de patógenos de trigo de Fusarium graminearum. Además, esta cepa de tricoderma también presentó capacidad de esporular en granos de arroz y algo muy importante es que presentó compatibilidad con el quitosano. El quitosano es un compuesto natural, es derivado de la quitina, es aplicable en plantas con un efecto benéfico sobre las plantas, tiene acción antimicrobiana y además se presenta como un compuesto encapsulante. Eso es muy importante, también la compatibilidad con la cepa de tricoderma para poder utilizarlo como encapsulante. Y nosotros vimos que ambos compuestos eran compatibles evaluando el crecimiento de tricoderma y su germinación en un medio de cultivo suplementado con quitosano y además resaltar unos resultados muy interesantes que vimos es que si aplicábamos a ambos compuestos se veía un efecto sinérgico para el control de los patógenos que estábamos trabajando. Por todo esto fue que seleccionamos esta cepa para la formulación en polvo. El desafío que nos planteamos era obtener un formulado en polvo a partir de esporas del tricoderma seleccionado, utilizando el spray dryer como tecnología de encapsulación. Además, seleccionar las condiciones de trabajo que me aseguraran una alta viabilidad del tricoderma y que al aplicarlo sobre semillas se mantengan los buenos resultados que habíamos visto de la cepa previo a su formulación. Para eso, como les dije, utilizamos el spray dryer, que es el equipo que se muestra en la imagen, que se basa en un secado por aspersión de una suspensión, en este caso compuesta por un agente encapsulante y por esporas del tricoderma, que esta suspensión es atomizada y deshidratada, formándose una matriz protectora en torno a las esporas. El esquema de trabajo, en una primera etapa se hace la producción de esporas de tricoderma. La producción fue en sustrato sólido, granos de arroz. Se hace la recolección con agua, obteniendo una solución de esporas. Por otro lado, en una solución de quitosano con polietilenglicol, se lleva a shaker a 60 grados Celsius durante toda una noche para obtener el denominado film encapsulante. A este film se le agrega maltodextrina y la solución de esporas y se obtiene la solución a deshidratar. Una vez que tengo la solución y indicando las condiciones de trabajo, se realiza el proceso de secado en el spray dryer y finalmente obtengo el formulado. El formulado es el polvo que se muestra ahí en la imagen y en la imagen de la izquierda es el formulado envasado al vacío. Una vez que tengo el formulado, debo analizar sus características, tanto de humedad, de viabilidad y la concentración de esporas que obtengo, y además la actividad de este formulado sobre los cultivos. Bien, como les dije, es importante seleccionar las condiciones de trabajo, ya que vimos que, por ejemplo, variando las temperaturas de ingreso y el flujo de la suspensión, van a variar las características de mi formulado. Por ejemplo, temperaturas más altas van a influir de forma negativa sobre la germinación, la viabilidad de las esporas, y además, si yo varío el flujo de la suspensión, por ejemplo, flujos más altos, me permiten un menor tiempo de contacto de las temperaturas a altas temperaturas, de las esporas a altas temperaturas, lo que sería mejor, pero en realidad voy a tener un formulado más húmedo, lo que no sería tan bueno. Entonces debo jugar con estas variables para poder tener un formulado con las características adecuadas que yo elijo. Además, también vimos, como les muestro en la tabla, que, por ejemplo, variando las matrices que yo uso, varía la germinación de ese formulado. Por ejemplo, si yo pasaba una solución solo de esporas sin un agente encapsulante, la germinación era muy baja y a medida que yo le agregaba distintos compuestos como el quitosano, el PEG o la maltodextrina, esa germinación iba aumentando.
Bien, una vez que teníamos el formulado, lo que hicimos fue realizar bioensayos para poder verificar que se mantenga la capacidad de promoción del crecimiento y la actividad como biocontrolador del tricoderma. Y ahora les voy a contar, primero lo que hicimos fue evaluar la capacidad de promoción del crecimiento, inoculando semillas de arroz con un formulado rehidratado, una concentración de 10 a la 8 esporas por mililitros. En trigo la concentración utilizada fue un orden menor, 10 a la 7, ya que si utilizamos la concentración alta veíamos que se inhibía la germinación de esas semillas. Además, otro tratamiento que se usa es una solución de esporas de tricoderma sin encapsular, a modo como de control, y un control de agua, un tratamiento que era solo agua a modo de control. Estos se inoculaban las semillas, se sembraban en maceta en invernáculo, se dejaba crecer 60 días en arroz y 40 en trigo, luego se cosecha, se seca y se determina el peso seco aéreo. Los resultados de trigo aún no los tengo porque están en proceso, pero les voy a contar lo que vimos en arroz. Se obtuvo una impregnación de esporas por semilla de 6 a 9 por 10 a la 4 esporas por semillas. Y lo que se vio fueron resultados muy positivos. El formulado aumentó un 52% respecto al control del peso seco. En realidad es un resultado muy positivo, pero lo que vimos fue que utilizamos un sustrato que tenía escaso de nutrientes, entonces redujo mucho el desarrollo vegetal, por lo cual quizás no sean resultados trasladables a campo o utilizando sustratos con mayor cantidad de nutrientes. En este momento estamos repitiendo estos ensayos con otro sustrato porque seguramente se puedan obtener buenos resultados, pero no tan buenos como lo que vimos acá. Además, la solución de tricoderma, de esporas de tricoderma sin formular, vimos que aumentaba el peso seco también, pero no tenía diferencias significativas con el control. Bien, ahora les voy a contar los ensayos que realizamos sobre plantas de trigo. En un principio, como les dije, cuando aplicamos la alta concentración de formulado, veíamos que se inhibía la germinación, entonces queríamos determinar cuál era la concentración de esporas a partir del formulado que no me afectaba negativamente a la germinación. Para eso utilizamos 3 tratamientos de 3 concentraciones distintas de formulado, bajando un orden consecutivamente. Y eso, inoculamos las semillas, las sembramos en almácigo en invernáculo y evaluamos su germinación y vimos, como se ve en la gráfica, el tratamiento 4 y el 2 siempre se destacó respecto al resto, por lo que pudimos ver un cierto efecto priming en la germinación de las semillas. Esos tratamientos fue la solución de esporas de tricoderma sin formular y la solución de formulado a una concentración intermedia. Por lo tanto, elegimos esa concentración como la adecuada para inocular semillas de trigo. Además, también verificamos lo que ya habíamos visto, que es el tratamiento 1, el que está en violeta, que es la concentración alta de formulado. Vimos que siempre tuvo una germinación por debajo del resto, o sea, afectaba negativamente a la germinación de las semillas de trigo. Bien, una vez que seleccionamos la concentración de formulado adecuada, trabajamos para verificar el control de enfermedad de trigo. Para eso inoculamos semillas que eran susceptibles y que estaban infectadas con Fusarium. Acá lo que pudimos ver, acá está nuevamente inoculamos con formulado y con una solución de esporas de tricoderma. Y como vimos, se obtuvo una impregnación de esporas de 3 por 10 a la 4 esporas por semilla. Y los resultados que vimos fueron muy positivos. Vimos que la germinación, nuevamente vimos un efecto priming de este formulado. En la germinación inicial siempre hubo un aumento de entre un 15 y un 40% de germinación respecto al control. Y además, evaluando la emergencia final, veíamos que el control aumentaba su germinación, pero todos los tratamientos tenían una germinación mayor o igual en algún caso respecto al control. Además también evaluamos la sanidad de estas plantas luego de 21 días de siembra y vimos que el tratamiento con formulado tuvo el porcentaje más alto de plantas sanas, además el menor porcentaje de plantas afectadas y los 3 tratamientos sin ser el formulado presentaron un cierto porcentaje de plantas muertas, pero el tratamiento con formulado no tenía plantas muertas.
Bien, y a modo de conclusiones, un poco resumiendo lo que ya les dije, el Trichoderma asperellum se destacó por promover el crecimiento vegetal en trigo y en arroz y además ser un potencial biocontrolador sobre los patógenos de este cultivo. El secado de esporas de este tricoderma, utilizando el quitosano como agente de control y protector y el PEG como protector y maltodextrina como material de soporte, produjo un formulado que tenía una concentración de esporas de 10 a la 9 esporas por gramo y una viabilidad mayor o igual a un 70%. La inoculación de semillas de arroz con este formulado generaba un aumento en el peso seco de las plantas. La inoculación de semillas de trigo tuvo un efecto priming sobre la germinación de las semillas. Este mismo efecto se vio al inocular semillas que estaban infectadas con Fusarium, además de que el tratamiento con Fusarium produjo el mayor porcentaje de plantas sanas. Y finalmente comentarles que estamos desarrollando ensayos en invernáculo, utilizando otro tipo de suelo para arroz, también para evaluar la protección del arroz sobre los patógenos y para evaluar la promoción de crecimiento en trigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena, muy interesante. ¿Tenemos algún tiempito para preguntas? ¿Alguna pregunta? Allá arriba, María Mayans. Buen día, Magdalena. Muy lindo el trabajo. Te quería consultar esta cepa, ¿por qué mecanismo de promoción de crecimiento la seleccionaron? O si están evaluando la promoción de crecimiento como una consecuencia indirecta afectada en realidad por el control biológico que hace la cepa. Los ensayos de promoción de crecimiento se hicieron de forma similar a cómo evaluamos con el formulado. Se inocularon semillas, se dejaron crecer en invernáculo y se evaluó el peso seco. En ese caso se utilizaba igual un sustrato de arena, vermiculita y turba con pocos nutrientes y no se inoculaban patógenos ni nada. Claro, pero la pregunta es si la cepa cuando la seleccionaste, ¿qué mecanismo de promoción tuviste in vitro, en placa, que poseía esa tricoderma? ¿La seleccionaste porque solubilizaba fósforo, porque producía alguna fitohormona? ¿Cuál es el mecanismo directo de promoción de esa cepa en particular? Digo, no evaluamos ningún mecanismo. Teníamos un montón de cepas de tricoderma, las llevamos al invernáculo y ahí evaluamos la que presentaba promoción de crecimiento. No evaluamos mecanismos. Bien, gracias. Una última pregunta. Ana Fernández, de Facultad de Química. Hola, gracias Magdalena, lindo el trabajo. ¿Tienen idea de la persistencia comparado el formulado con la inoculación líquida del tricoderma? ¿Cuánto tiempo, si hay una diferencia en la persistencia del tricoderma? En suelo, nosotros ahora estamos evaluando, en realidad queremos evaluar y tratar de mejorar para su conservación, en realidad en el tiempo del formulado. No hemos evaluado la persistencia en el suelo. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Te liberamos. Felicitaciones.